Bienvenidos a este segundo episodio de este podcast que ya tiene nombre. En su primer episodio aún no lo tenía, pero bueno, bienvenidos al segundo episodio de Emprendiendo desde dentro. ¿Por qué este nombre? Yo sé que muchos nos enfocamos en los temas principales que son generar un modelo económico, un modelo de tu negocio, un modelo de tu cliente ideal, definirlo, productos, servicios, que son muy importantes sin duda, pero una parte fundamental para encontrar tu diferencia a la manera o en el momento en que tú comunicas esta parte de lo que tú sabes hacer, es entender cómo está definida tu filosofía, cuáles son tus creencias, de qué manera tú te relacionas con las personas, cómo manejas esta parte de los días difíciles, días complicados, días en los que quizá te sale algo inesperado, ¿no? Ese tipo de reacciones son muy importantes conocer y que los puedas ver reflejados en una filosofía, en una creencia. ¿Y esto por qué es importante? Porque así puedes tener un referente de cómo entender cuando no sabes cómo reaccionar. Si tienes un referente, un mapa, sabrás cómo regresar a ese camino y poder tomar mejores decisiones, poder gestionar mejor tus emociones. Y sin duda esta fortaleza va a hacer que tu negocio pueda crecer, pueda seguir adelante en momentos difíciles, en momentos muy buenos, para que puedas compartir, para que puedas avanzar. Entonces, lo que busca este podcast es no solo hablar de lo que es importante o muy común, que es la parte de crear un modelo de negocio, como te decía, o tener mentores de cómo llegar al siguiente nivel en ciertos temas, sino la parte mental. Es importante empezar a entender cómo es que funciona, y justo este podcast busca compartir lo que a mí me ha servido, como yo voy entendiendo este camino, y sin duda es despertar tu curiosidad para que puedas ir avanzando y descubriendo sobre estos temas. En el episodio 1 te hablé mucho del tema de Kung Fu Panda, en donde yo tuve esta claridad, ¿no? De entender mi filosofía de cómo es que, a pesar de momentos difíciles en ciertos temas, yo lo que hago es dejarlos en el pasado y quedarme con la experiencia, no generar este rencor o esta molestia y seguir adelante. Tener un futuro sí, pero no estar solo pensando en el futuro, sino en el presente, trabajarlo para que llegue, y si no llega como lo había planeado, también está bien, ¿no? Es disfrutar el momento. Esto con la filosofía Tao. Y en este segundo episodio realmente es la segunda parte de este primer episodio. Lo quise dividir en dos porque se me hizo un poco extenso. Y en este segundo episodio lo que te voy a platicar es un poco de cómo podemos ir recibiendo ese quizá nuevo proyecto, ese quizá acercamiento al emprendimiento, ese, esa manera de ser el papá o la mamá, en donde no necesariamente debemos tener todo listo en ese momento para empezar a cuidar a nuestro bebé, a nuestro proyecto, sino es ir avanzando, ir improvisando. Y esta es una parte bien interesante en la cual seguramente te va a dejar, que yo deseo que pase eso, muy reflexivo, utilizando la película de Robot Salvaje. Así que espero que te guste, que te haga reflexionar, que te haga ver puntos, quizás, si no como los míos, sí te ayuda a entender de, mira, puede ser cierto que si cambio el punto de vista puedo ver la parte no solo complicado, difícil, sino la parte buena del aprendizaje, ese reto, ese momento complicado. Así que aquí te lo dejo. Bienvenido a este segundo episodio y será un gusto saber tu punto de vista sobre estas reflexiones que te voy dejando. Bienvenido. ¿Y por qué yo veo tanta animación? Ahí verás en mis redes sociales que hablo un poco de referencias de películas animadas. Soul, Kung Fu Panda, y ahorita te voy a hablar de Robot Salvaje.
Pues yo soy, cómo lo definen? Es kid adult, creo que se llama el término, que es una persona adulta, pero que tiene este interés por los temas de niños, ¿no? De juventud, caricaturas, juguetes, ropa, películas. Y es justo eso lo que también me ayuda, ¿no? Te mantiene vivo, te mantiene alegre. Y ese es el primer análisis que te quiero compartir de cómo es mi filosofía, de por qué soy así. Y por fin entiendo cómo es que me desarrollo. Y finalmente vamos ahora a la parte medular de esto, que quizá toma un poco de tiempo, quizá lo tenga que hacer en 2 capítulos. Es el análisis del análisis que hizo este chico Farideh de Robot Salvaje. Yo lo estoy adaptando a, principalmente iba a ser cómo tú puedes adoptar la tecnología, pero al final creo que es cualquier tema, cualquier materia, cualquier idea que sea o que te asuste o que sea nueva. Si no has visto Robot Salvaje, esta película no creo que te esté contando spoilers, porque esto ya es un análisis más profundo. Y esto lo haces después de ver la película y todo esto. Entonces no creo que te esté dando spoilers. Espero que no. Y si sí, pon pausa y regresas cuando lo hayas visto. Robot Salvaje entonces la trama es un robot extraviado con superinteligencia artificial, con información súper valiosa, con toda la información del mundo, podemos decir así. En pocas palabras, puede resolver cualquier problema, cualquier trabajo. Y este robot tiene un nombre que se llama, recuerdo, se llama Rose. Se llama Rose y está extraviado, ¿no? Está extraviada y lo que pasa ahí es de que es extraviado en un bosque. En un bosque, unas nutrias curiosas llegan allí y empiezan esta serie de investigar qué es esto que está aquí, son cajas, y curiosamente le dan en el botón de encender. Es como empieza. Es el personaje principal, personificado como una mujer, que se llama Rose, y después de esto sucede que despierta y no sabe qué hacer porque pues está programada para hablar con humanos, para que le den tareas, y pues ella no encuentra, porque no encuentra una persona. ¿Por qué? Pues porque es un robot en un mundo salvaje, en un bosque. Entonces empieza a aprender el lenguaje de los animales. Y en ese proceso tiene conflictos, tiene pelea con animales, persecuciones con un oso, y esta persecución lleva a un suceso en el cual mata a una familia de gansos, y sucede que solo queda un huevito, y adopta ese huevito y pues se va desarrollando. Y la clave aquí es de que empieza a haber mucha reflexión del punto de cómo es que una persona, una mamá sobre todo, empieza a tener estos miedos, estos retos de no entender cómo ser mamá, ¿no? Yo te lo estoy dando de una manera más reflexiva, ¿no? Pero esta película te enseña mucho a entender, a valorar, si no lo valoras, el proceso de crianza de una mamá, de adaptación, de amor, de crecimiento con su hijo. Ya que estamos aquí, empieza el análisis. No te voy a contar toda la historia, te voy a contar más bien los puntos en los que yo empecé a tener reflexiones, ¿no? Te voy a hablar un poco de los momentos. Vamos a empezar. Y esto está apasionante. Este trabajo lo empecé a hacer hace una semana. Lo iba a hacer para un contenido de mis redes, pero dije, no, es demasiado para que se quede solo en un post, en un reel. Así que hice este formato largo. Y bueno, retomando esto, aquí tengo varias ideas. Te voy a ir contando algunas para empezar a despertarte la curiosidad. Tenemos el punto de... Hay una parte en la que dice Rose, que se encuentra con la parte
de una zarigüeya, un tlacuache, que le dice que cómo es posible que eh, no pueda tener o no tenga esta parte de la programación, porque recordemos que Rose es una robot, ya que Sarita, se llama así la Sarita, la tlacuache, la zarigüeya, le dice que este gansito es tuyo y como fue la primero que vio, está apegado a ti y por lo tanto eres su mamá. Y Rose, la robot, dice que pues no puede criarla porque pues no tiene la programación. Y pues Sarita le dice, pues nadie la tiene, ¿no? Nadie tiene la programación para criar un hijo. Entonces es improvisar, ¿no? Aquí es la primer análisis de cómo podemos entenderlo en la vida diaria, ya sea personal o profesionalmente, ¿no? Yo lo pensé como, primero, en esta parte de la tecnología, ¿no? Podemos ver lo que es un bebé que tenemos ahí, que está llegando, que tu negocio necesita, que están haciendo ahí de alguna manera, pero tú tienes miedo de agarrar, de abrazar y empezar a conocer. ¿Por qué? Pues porque has visto que alguien hace cosas increíbles y tú no. Entonces tienes esa preocupación de cómo voy a hacer esto si yo no sé hacer un video, no sé hacer el proceso de conectar ciertos pasos en mi proceso. Y aquí es este análisis, ¿no? De nadie lo sabe al inicio, nadie lo sabe. Todos tenemos miedo, hasta quienes son especialistas. Y como dicen, ¿no? Rose, nadie tiene la programación o la secuencia de pasos para hacerlo perfecto. Pero tienes que tomar el riesgo, improvisar y empezar a conocer estos temas. Esta es la primera reflexión, ¿no? De que nadie tiene la programación de todo y tenemos que improvisar y lo puedes entender con tomando cursos, leyendo, agarrar la plataforma, puede ser inteligencia artificial, puede ser eh, grabando como ahorita, improvisando un lugar como ahorita para grabar y probar para que te genere esa confianza, esa reprogramación. Otra parte interesante es donde vemos al castor. Hay un castor, no recuerdo si tiene un nombre, pero hay un castor que está talando un árbol de un diámetro así espectacular, enorme. Y un personaje que es el zorro, digamos que el zorro es el personaje quizás secundario, empieza a burlarse de él, ¿no? De que pues ve que es un trabajo que no tiene un fin o que no tiene un objetivo. Y aquí lo que hace el castor es una manera muy serena de que todos tenemos que decirlo, que el final no siempre es lo que se busca o lo que es tan valioso, sino el proceso que realizamos para llegar a ese objetivo. Y tú puedes decir, ¿cómo que es eso? ¿No? ¿Cómo que no tiene importancia? Y esto podemos verlo con el propósito. Seguramente tú has tenido una meta, una idea de quiero lograr esto, y cuando esté ahí, pues voy a tener la satisfacción, ¿no? Pero no siempre es así. Quizá llegas al punto de tener un negocio que vende factura de una manera muy grandiosa y dices, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Ya lo logré. ¿Ahora qué sigue? Y es un cambio de propósito. Pero con lo que te quedas es con el proceso que seguiste para llegar a ese punto. Y es lo que dice el castor. Es esa habilidad que tú desarrollaste durante ese proceso para que lo puedas ajustar, para que lo puedas compartir, para que puedas crear otras metas, otros propósitos. Claro, esta es una idea que yo puse, puede ser diferente, pero te la comparto. Otra reflexión que me hizo muy, eh, me puso a cuestionar muchas cosas, es cuando estoy viendo aquí varias ideas, que estoy pensando cuál decirte, que de alguna manera esto que estoy haciendo es improvisado, como dice Sarita, porque yo tengo la
programación de un podcaster. Esta es la primera vez, pero estoy aprendiendo en este proceso. Veamos. Hay una parte en la que el gansito se asusta. El gansito se llama Brillo. Se asusta porque está lloviendo la situación y hay relámpagos. Y Rose, la robot, pregunta al zorro. El zorro se llama Flink, me parece. Le pregunta a Flink, ¿cómo es que reiniciamos a Brillo? El reiniciar se refiere a cómo le quitamos el miedo, ¿no? El susto que tuvo por el rayo. Y aquí hay una historia muy conmovedora, sin duda, en donde Flink, el zorro, le dice, hay que contarle un cuento, ¿no? Y le cuenta el cuento, pero pues obviamente Rose no sabe. Y Flink es de alguna manera un poquito amargado, pero sabe de la vida, sabe de qué trata, ¿no? Y le empiezan a contar un cuento de cómo es que su mamá llegó con él, ¿no? Muy conmovedor, muy reflexivo. Es un cuento de amor, obviamente, cómo Rose conoció al gansito, a Brillo, y cómo es que están unidos y el amor que le tiene para cuidar y seguir avanzando en la vida. Y aquí el punto es de que Rose le pregunta a Zorro, a Flink, ¿qué es esto que tú contaste? ¿Por cómo lo supiste contar si tú no sientes amor? ¿Por qué no siente amor? Paréntesis. Porque anteriormente pues quería comerse al gansito y eso con una serie de circunstancias se define que no tiene amor, ¿no? Y lo que dice Flink el zorro es algo muy interesante que me dejó reflexionando y yo creo que a todos nos pasa. Dice que cuando uno no tiene las cosas, cuando uno no tiene las cosas, sea, puedes llamarlo un proyecto, una familia, algo material, algo, lo que tú quieras. No lo tienes, piensas mucho en él, ¿no? Piensas mucho en él y por eso sabes tanto de eso. Y esto me hizo reflexionar de que realmente es cierto, ¿no? Muchos hablamos de algún tema porque no lo tenemos y es muy, que ya estoy como que queriendo llorar. Espéreme. Soy un poco emotivo. Deme unos segundos para controlar la emotividad. Espéreme. Y eso es muy cierto, ¿por qué? Pues porque todos hablamos, ¿no? Por ejemplo, yo en el tema del amor, pues no he sido tan afortunado y lo que he hecho es estudiarlo, ¿no? Esperen, ya está llegando otra vez la sensación del llanto, pero aún no es el momento para hacerlo. Esperen. Un momento, por favor. Ahí está, listo. De hecho es estudiar. ¿Qué es esto? ¿De qué manera puede ser? ¿De qué manera puede? Ya se me está cortando la voz. ¿De qué manera puede ser mejor pareja? ¿De cómo puede ser mejor escucha? ¿Cómo puedes evitar que dañes? ¿Cómo es que del otro lado piensa, siente? Y ha sido una maestría que pues he aprendido, ¿no? Y esto es justo porque yo no lo tengo, ¿no? Y esto quizá es una reflexión muy personal, pero ahí te la pongo, ¿no? Cuando no tienes algo, quizá lo que debas hacer es estudiarlo. Puede ser el éxito de alguien, puede ser, no sé, algo de amor, estudiar cómo es esto para que te entiendas. Ese es un punto, quizás muy personal, pero quizá te haga reflexionar y si te llega a reflexionar, es el objetivo. Estoy aquí leyendo, no lo estoy improvisando, recuerden, pero seguramente esto te va a ayudar. Hay un momento en el que Rose se cuestiona mucho, porque se empieza a cuestionar mucho porque ella es un robot que está programada, o sea, entender la programación es como tener una secuencia de pasos que ya están predefinidos. Si tienes un problema, prueba tal cosa, y si no funciona tal cosa, y si no funciona tal cosa,
hasta que llegues a esa solución. Pero son problemas más, digamos, prácticos, más profesionales, y el problema que ella está enfrentando es más personal, más humano, que es la crianza de un patito, de un ganso. Entonces lo que ella empieza a tener en su sistema es una confusión, ¿no? De que la información que tiene, que es muy poderosa, no sirve, no le sirve, no le sirve para este momento, para esta tarea que fue, con la que fue dictada, o fue no obligada, sino fue hecha o fue otorgada. Entonces lo que hace, empieza a olvidar esa parte de la programación, ya no le hace caso y empieza a escuchar de otra manera, ¿no? Que es vamos a decirlo, los sentimientos, el amor. Y teniendo esta confusión, porque no sabe, no tiene la respuesta, tiene que estar improvisando siempre, no sabe cómo alimentar a su gansito, cómo enseñarle a volar, cómo enseñarle a nadar, que son las tareas principales. No sabe cómo hacerlo. Y eso pues la agobia, la frustra, la tiene en una tensión alta, y esto es justo como viven las mamás, principalmente. Y hay un punto de admiración para ustedes, mamás, si estás escuchando a alguna mamá empresaria. Te admiro mucho. Y con esta película aprendí a valorar más a mi mamá y a ustedes que son mamás. Pero retomando la reflexión, entonces con este contexto llega casualmente en este momento como de reflexión, que se va del bosque, va al mar, a reflexionar de qué está pasando con esta situación, llega al punto de encontrar más, digamos, compañeros de robots, algunos más dañados o de plano que pues no sirven, y arma uno, construye otro robot, habla con él y le dice, ¿sabes qué? Ayúdame a entender cómo ser mamá. No entiendo cómo resolver esta tarea. Y el otro robot la empieza a analizar, la conecta, la analiza y le dice, ¿sabes qué? Es que tú estás dañada, no estás haciendo o no estás haciendo caso para lo que fuiste programada, que era tareas cotidianas. Entonces tu problema es ese, que estás saliéndote para lo que fuiste construida. Y entonces esto nos lleva a la reflexión de, muchas veces nos dicen que tú estás de alguna manera predefinido a hacer algo de tal forma, o lo puedes ver en cualquier mentoría, que eso es, yo lo he visto mucho, yo he tomado mentorías en las que te dicen el paso a paso para llegar al éxito de ventas, de marketing, de lo que tú quieras, de lo que tú quieras. Y yo en ningún momento he escuchado a alguno que diga, existen miles de caminos, miles de formas para llegar al punto que tú quieres, pero la mía es una forma. Si te ayuda, me dará mucho gusto que te haya ayudado, y si no, te invito a que pruebes otra, ¿no? Sino que muchos dicen, esta es la forma infalible, la única forma, quizá no con esas palabras, pero te da a entender que es la forma con la que vas a, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo soy de los que dicen, hay miles de formas para llegar al punto que tú quieres. Aquí siempre la reflexión es, vamos a hacer ajustes. La invitación o esta reflexión es justo esto, romper con tu programación, escuchar con el corazón, bueno, no con la mente, con el corazón, que es algo muy figurado, pero sin duda es la parte emotiva, ¿no? La parte en la que te da ese motor, esa gasolina para avanzar. Este es el punto. Es el punto que te dejo, que no dejes o que no te dé miedo reprogramarte, de salirte de lo que has programado durante unos años o te han programado. Puedes salirte y te aseguro que sí será complicado, pero te dará un motivo para seguir adelante o te va a impulsar a tener esta felicidad. Vamos con otra reflexión. Bueno, vamos a hablar de esta.
Recuerda, yo te estoy dando reflexiones que yo tuve y que en el camino te estoy eh, llevándolas o dándole ejemplo a la vida cotidiana, profesional o personalmente. Hay un momento en que Rose, el patito o el ganso, tiene que aprender a volar. Es una de las tareas. Y en este proceso necesita una pista para poder tener la distancia, la velocidad para levantar. Pero en ese momento no hay. Y este momento me hizo llorar sin duda. Recuerda, soy muy emotivo últimamente. Y lo que me hizo llorar es de que, ¿cómo es que las mamás, a pesar del dolor, a pesar de no dormir, están ahí para ayudarte, ¿no? Esto lo digo porque hay una escena en la que Rose, en la noche, empieza a construir la pista y en la cual empieza a tirar aceite. Y eso es una forma de entender que está doliéndole ese proceso, pero al final lo hace por ver volar o ver criar o ver crecer a su gansito. Y aquí es algo sumamente emotivo. ¿Por qué? Pues porque lo reflejo con las mamás, ¿no? Te digo que yo tengo un gran empatía por ellas. Eh, Mi naturaleza, ¿no? Mi naturaleza es esa, querer ayudarlas por el entorno que tenemos tan injusto, tan machista, tan complicado que se les pone por tonterías, mayormente. Y digo, wow, ¿no? Tienes razón en esta parte de cómo es que las mujeres, mamás, se esfuerzan por siempre darles este amor, este crecimiento y este acompañamiento. Y esto lo podemos ver cuando tú tienes a tu bebé, ¿no? Tu bebé puede ser un proyecto, puede ser obviamente tu hijo, puede ser cualquier cosa. Y nos pasamos desvelándonos, nos pasamos quizá con hambre, quizá enfermos, todo este sufrimiento para darle ese seguimiento al proyecto. Y sin duda, esto es, podemos ver lo que todos podemos ser mamás o papás de algún proyecto, de algún hijo. Y aquí te invito a que hagas una pausa y reflexionemos sobre esta parte tan llena de razonamiento, llena de emociones, para que te aplaudas, para que te felicites, llores, te liberes y te veas al espejo para decirte, wow, estoy creando un bebé, estoy dándole el alimento, le estoy enseñando a avanzar a pesar de todo y sé que más adelante esto va a funcionar. ¿En cuánto tiempo? El tiempo que tengas que suceder. Si estás constantemente ahí, estoy seguro que va a crecer, va a funcionar. El tiempo puede ser meses, años, pero tú mantente ahí. Yo a veces me desespero porque realmente mi proyecto va avanzando así, pero aún no despega como quisiera. Y esta filosofía Tao me hace entender que debo regresar a mi centro para no presionar, para disfrutar el momento y trabajarlo. Porque si va a suceder el que no funcione o el que funcione. Y es justo lo que yo te invito a que hagas. Veamos otro razonamiento, otra reflexión de esta película. Aquí hay un punto en el que también es muy interesante. Como te conté, la historia empieza en que Rose eh, mata a la familia de este gansito de brillo y pues es una situación muy complicada, pero conforme va creciendo, se va adaptando a sus circunstancias y ya cuando tiene una conversación con un ganso mayor, tiene una conversación en que le dice, ¿sabes qué? Dale gracias a Rose porque si no hubiera sucedido ese accidente de que tu familia muriera, tú no hubieras vivido tanto tiempo. ¿Por qué? Pues porque Rose es un robot, ¿no? Es más un humano, ¿no? Que va a tener más posibilidades de
poder cuidar a un ganso que por naturaleza, por genética, nació no normal, sino con menos estatura, menos alas más chicas y más pequeño, no con la estatura promedio. Y en la forma natural, él hubiera muerto, pero como murieron sus papás, lo cuidó Rose y le dio este tiempo de vida para cuidarlo. Y esta reflexión es de entender cómo ciertas situaciones que nos pasan, podemos quejarnos, nos podemos enojar, explotar, llorar de no entender por qué nos pasan las cosas. Y aquí es muy valioso retomar la filosofía Tao que te dice, deja pasar lo que ya pasó, disfruta el presente y no te agobies por el futuro. Porque si sigues pensando el por qué sucedió, qué pudo haber hecho diferente, simplemente vas a agobiarte y vas a no disfrutar tu presente, a lo que tienes en ese momento. Y esto es muy valioso para que puedas tener este centro en tu marca, en tu proyecto. Va a haber miles de proyectos que quizá pudiste haber vendido mejor, que pudiste haberlos entregado mejor, que quizá fue un proyecto malo, quizá te tomó más tiempo y, y tienes esta sensación, ¿no?, de que pudiste haberlo hecho mejor. Y es justo esto. Deja pasar lo que sucedió, aprende de eso, simplemente quédate con el conocimiento, pero no tengas o no sigas cargando con esa emoción negativa. Disfruta lo que tienes, el aprendizaje, y más adelante lo harás mejor. Hay un punto en el que sucede que hay una gran nevada, en donde pues es más fuerte de lo normal, hay más frío. Y previo, Rose construyó, digamos, un domo enorme, una casa donde vivía Rose, el zorro Flink y el gansito, Brillo. Era enorme. Y en esta nevada, pues, era digamos, el lugar más acogedor, más cálido para poder sobrevivir. Y aquí lo que sucede es de que Rose rescata a todos los animales del bosque. Algunos ya estaban congelados, otros estaban sufriendo, pero la mayoría los rescató y los llevó a este tipo de arca, ¿no?, a este domo en donde todos podían estar viviendo. Pero el punto aquí es de que había depredadores, no sé, digamos, el alimento de un depredador estaba ahí, ¿no? El alimento de ese animalito estaba también ahí, su otro alimento, ¿no? Y es aquí donde llega la reflexión que dice Rose. Debemos hacer algo diferente para lo que fuimos programados. Y esto se refiere a que por un momento de supervivencia, mientras pasa la nevada, el frío, olvídate de para qué fuiste hecho. Simplemente trata de ser alguien diferente para poder convivir, para poder sobrevivir. Y esto es muy cierto, ¿no?, que siempre nosotros queremos ser o transmitir nuestra filosofía, ¿no?, a dónde vamos. O mayormente es lo que hacen las personas. Pero no entendemos que hay veces en las que no es el lugar o no es el momento para serlo así. Entonces lo que haces es entender que quizá tu filosofía, tu forma de ser, tu forma de hacer las cosas, no va ahí. Entonces tienes que empezarte a adaptar, ¿no? Adaptar a la situación. Que quizá no te guste, probablemente, pero que te va a dar una lección sin duda, ¿no? Esto lo podemos ver quizá en un entrenamiento de ejercicio, ¿no? Que estás en una rutina en la cual te estás cansando, te estás sofocando, en el que tus músculos te están gritando ya, párale. Es como ok, debo entender que me estoy
reprogramando en otra situación, ¿no? Estoy dejando de ser esa persona quizá perezosa o esa persona que no hace ejercicio. Lo podemos llevar quizá también a la manera del estudio. El estudio, quizá estás con un mentor y te está dando los pasos a seguir y tú no los quieres seguir por la situación que tú quieras, por lo que tú quieras. Entonces lo que haces es quizá no seguir los pasos y combinarlos y suceda algo que no, pues no sea fácil de procesar o que dé el resultado, ¿no? Así que aquí la recomendación es, no siempre se va a poder llevar a cabo las cosas como tú quieres. Y está bien, es regresar a esta parte del Tao. Es no luchar con lo que se está generando el conflicto. El conflicto, tío, que puede ser el de que alguien no quiera hacer las cosas de tu manera o que quizá piensen diferente. El Tao dice, tú deja ser, disfruta el momento. Si esa persona no congenia contigo, ok, está bien. Te puedes alejar, solo puedes escuchar y listo, ¿no? No tienes que generar un conflicto, ¿no? ¿Y qué más te puedo decir de esta reflexión de Robot Salvaje? Vamos a ver. Hay una parte final que dice Rose, y yo creo que todos lo debemos hacer, y ya te lo había dicho, es de que constantemente, digamos, lo podemos ver como por etapas. Podemos ver por etapas de un niño, un bebé. Quizá los 3 primeros meses tiene un ritmo de vida, de actividades, él, te adaptas a ese ritmo, ¿no? De ir al baño, comer, eh, darle la palmadita para que saque el aire, cantarle una canción. Después quizá de tantos meses a un año, la rutina cambie, de un año a 3 cambia. Y esto lo tienes que ver también con tu proyecto, con tus relaciones, ¿no? En el amor, por ejemplo, llega la etapa del enamoramiento que puede ser meses o incluso años, o al menos un año, donde es la etapa de enamoramiento, donde tú te comportas de una manera más emocional quizá, pero ya más adelante necesitas meterle otra etapa, ¿no? Que es la de ser más razonable, ¿no? Sin dejar la emocional, pero sí la del razonamiento, ¿no? Para definir límites, para definir ideas, toda esta parte. Y lo que te quiero decir es de que constantemente debemos ser o tener la habilidad de reprogramarnos, ¿no? De decir, sabes que esto lo tengo que cambiar. No siempre las cosas van a estar igual. Y esto mismo dice el Tao, ¿no? Esta filosofía, que cuando queremos que todo permanezca estático, sin cambios, lo que va a suceder es de que nos vamos a estresar, nos vamos a agobiar, porque la naturaleza no es así. La naturaleza de cualquier cosa no es quedarse estático por siempre, quizá una etapa sí, pero no siempre. Y si tienes claro esto, vas a hacer un proceso más fluido, más bonito, para que tú puedas enfrentar los cambios de tu negocio, de los fracasos, de los éxitos, ya sea en tu nivel personal, en tu nivel profesional. Y estas son las reflexiones que te quise compartir. Déjame algún comentario, un mensaje. Si de alguna manera estas ideas te llevaron a algún punto de reflexión que te hicieron ver mejor las cosas para mejorar en tu crecimiento personal, para hacer quizá o ver una manera más, una manera diferente la vida, la relación con tu familia, tu trabajo, tus proyectos, tu hijo, hija, hermanos, el de cómo quizá no deba ser tan controlador porque eso te agobia, eso te roba energía,
y dejarlo ir y quedarte con el aprendizaje y disfrutar de lo que tienes en este momento, lo que tienes, lo que puedes hacer. Eh, este fue un primer capítulo quizá un poco diferente a lo que se podría esperar de alguien que quiera hablar de tecnología, pero justo hoy reflexioné de que quizá lo que deba hacer es esto, hablar desde como soy yo, punto personal, las reflexiones, y después meterte un poquito del tema de tecnología, que es mi naturaleza, así es como yo hablo, es como yo me comunico. No llego y te digo, sabes que hoy te quiero hablar de la inteligencia artificial como un especialista técnico, ¿no? En donde, mira, imagínate que yo llegue y te diga, hola, hola Sara, ¿cómo estás? Tengo un tema súper interesante, inteligencia artificial, fíjate, te aseguro que si ella no es afín de estos temas, se va a espantar y si se queda escuchándome, va a ser por amabilidad, pero no por una sensación de me está interesando, ¿no? Es contar una historia de mi forma de ser y mi forma de ser es esta, emociones, reflexiones y analogías o cómo ligarla ahorita te puse ejemplos de marca personal, de nivel personal, ¿no? Y es justo como lo voy a hacer. Va a ser algo diferente, estoy seguro en estos meses. Y bueno, déjame en los comentarios si este primer capítulo te hizo reflexionar, te mostró una parte que no habías visto de mí. Y déjame, o quizá no tuve ni un acierto y todo lo hice sin sentido, o que quizá deba afinar más el proceso de compartir los puntos. Todos los comentarios, buenos, malos, son bienvenidos. Yo los tomo de la mejor manera para crecer, para compartir. Y ha sido un gusto estar contigo.